Si trabajas en ventas, este video es para ti. Hola, soy José. Específicamente, bueno, este canal se centra en hacer el uso de la inteligencia artificial para, bueno, primero, el aprendizaje, claro está. Segundo, que es un punto muy importante que tenemos nosotros los humanos, que es el tiempo, ¿ok? Y bueno, como comenté al principio del video, en sí este video, si trabajas en ventas, específicamente es para ti. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy una persona que lleva 2 años trabajando específicamente en ventas y también paralelamente aprendiendo inteligencia artificial. Y en sí en las ventas hay muchos procesos que primero puede que sean un poco tediosos y segundo gastan tiempo que si hay alguna forma de no gastar ese tiempo día a día, cualquier persona le gustaría saber cómo no gastar ese tiempo día a día. ¿Ok? Sí que eso. En sí hoy voy a centrarme o este video se va a centrar en eso, en darle ideas de qué se puede automatizar o muchas cosas de las que se puede automatizar en ventas. Y también, bueno, se los voy a comentar desde mi experiencia como appointment setter y en sí puede que los ayude, ¿ok? Y bueno, espero que los ayude. Puede que muchas personas no hagan lo mismo, pero igual esto les va a dar como una base muy sólida de generación de ideas o de ganar tiempo con la inteligencia artificial, ¿ok? Así que eso, vamos a ello. Y bueno, la IA te quita lo tedioso de vender, todo lo repetitivo de tu día a día sin que te robe horas ni ganas, ¿ya? Porque, ok, en sí trabajas en ventas, pero ¿cuánto de tu día es realmente vender? ¿Ya? Y no estamos hablando como solo de un día, por ejemplo, sino como de toda tu carrera, si llevas mucho tiempo en ventas, ¿cuánto tiempo invertiste en varias como cosas que necesita hacer un comercial, como llenar traques, enviar reportes, hacer seguimiento de leads, etcétera? Tú te pones a pensar y gastas mucho tiempo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a, o bueno, voy a tratar de mostrarles como la mejor forma o mostrarle ideas o las formas en que yo hago para automatizar varios procesos de eso, para disminuir el tiempo de hacer cosas que en sí no me generan como un input hablando de dinero, claro está, de sí de datos, de conocer como mi proceso, de conocer qué tan bueno me estoy volviendo en el proceso, etcétera. Eso sí, eso, el tracking es muy bueno para lograr entender qué debes mejorar, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, por qué, etcétera. Pero en sí, bueno, eso es muy bueno, pero igual, por consecuencia, no te está generando dinero como si lo haría en este caso vender, ¿ya? O a hacer seguimiento mucho más masivamente, ¿ok? Y bueno, el dato incómodo, un vendedor promedio, bueno, en sí un dato de base, que en sí un vendedor promedio dedica a vender solo una fracción de su jornada. El resto se va a reportes, tracking, CRM o seguimientos, ¿ya? Seguimientos también es vender, pero es otra forma y lleva bastante tiempo, ¿ok? Y bueno, tu día se llena de tareas que primero dan pereza y mientras lo haces no estás vendiendo, ¿vale? Y mucho más si, por ejemplo, cuando estás empezando hay personas, y me incluyo, nos cuesta mucho tener una estructura en tu calendario y cómo manejar muy bien tu tiempo y qué prioridades colocar, qué colocar en el calendario que sí o sí debes hacer. Pero a veces no, bueno, no tienes nada de eso, te enredas, no sabes administrar bien tu tiempo y a veces haciendo cosas tan pequeñas o teniendo muy pocas llamadas de, bueno, de ventas al día, te vuelves un revoltillo, en pocas palabras. Pero por eso, primero, necesitas orden, que bueno, es con el calendario, y segundo, necesitas herramientas para como dejar al menos el 90% de esos procesos como repetitivos de día a día a un lado, ¿ya? Y bueno, las tareas que en mi caso más cansan y que más llevan tiempo bueno, en el transcurso de tu carrera como comercial, como si eres appointment setter o closer, que es espectador de agenda o cerrador de ventas, son el reporte del día a día, ¿ok? De dónde vinieron los leads, cuántas agendas, cuántos no-show, armarlo y enviarlo a mano todos los días, a veces es tedioso, a pesar de que tengas una estructura, ¿ok? Porque hay veces de que puede que si hablas con muchos leads al día no recuerdes todo, ¿ok? Y eso sí o sí va a suceder. Y bueno, la mejor forma es que si en tu
en la empresa en que tú trabajes o tienen Calendly, que es como para traquear las agendas, o tienen Google Calendar, que es lo más como conocido, o tienen un CRM, ¿ya? Y tenemos que buscar una forma de que en sí, para usar la IA, que tenga la forma de o conectarnos al CRM o en sí nosotros ver desde el CRM y dictar lo que nosotros necesitemos para que nos realice el reporte, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo un sistema, ¿cierto? Yo tengo un sistema que se los voy a mostrar por acá. Que por ejemplo, yo este sistema, bueno, lo tengo por día, ¿cierto? Lo que se vendió en sí, el total de agendas al día, las agendas calificadas, el setter o fuente, que si viene de, bueno, de una persona, de VSL, de ads, de YouTube, de webinar, distribución por asesor, los asesores son los closers, descalificados, no show o en proceso de reagenda o seguimiento, ¿ok? Y esto en pocas palabras es un prompt, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy acá, yo acá tengo un Gemini específico para lograr ese objetivo de yo poder automatizar ese proceso, ¿ok? Es muy fácil, un Gem es como un GPT, pero en pocas palabras es para realizar el reporte diario, que es crear EODs, end of day diarios. Y esto en sí es un prompt, ya se los voy a mostrar. Por ejemplo, yo le coloco reporter, el nombre y en sí las instrucciones. Las instrucciones es como, es algo repetitivo, solo le doy un ejemplo de cómo lo hice y yo cada vez que voy a enviar un reporte diario, en sí lo que hago es ir bueno, al reporter, que es crear EODs, que en Day, aquí, y solo uso el micrófono de Gemini y digo lo que voy a decir. Y digo, no sé, en sí, por ejemplo, la fuente. Vinieron dos personas de VCL, dos personas de webinar. Las dos personas de VCL se llaman José y María. Las dos personas de webinar se llaman Mario y Carlos. Una persona venía de ads, se llamaba José. Y por ejemplo, yo hago eso, ¿cierto? Lo termino y ya se termina, ¿vale? Cuando yo hago eso, bueno, claro está, yo veo el CRM, comparo y allí puedo como conjugar un poco con mi memoria y el CRM para ver qué pasó con cada lead. Si fue no show, bueno, si fue asistencia no importa, si fue no show, si fue reagenda, porque si fue asistencia, eso sí va en el end of day del closer, que es el cerrador de ventas. Pero, por ejemplo, yo envío eso, entre comillas. Y en sí lo que va a hacer la IA es corroborar su prompt. El prompt es una instrucción que yo le doy para que logre un objetivo en específico, que el objetivo en específico es crear esta estructura, ¿ok? Y bueno, yo aquí le dije como que José y María venían de VSL, José venía de Ads y de Webinar venían Mario y Carlos. Y acá, bueno, no coloqué a quién se le distribuyó, solo porque era un ejemplo que les estaba mostrando. Pero sí o sí siempre va a seguir la estructura, pero la información que yo le dé la va a integrar en esta infraestructura. Y bueno, esa es una idea que les quiero dar como una idea principal de literalmente cómo automaticé en este caso el end of day, que a veces es muy tedioso que escribir, checar en el CRM, etcétera, sino que tú puedes primero usar el micrófono en sí para una IA y que la IA te cree el reporte per se. Eso es un uso. Otro uso que yo también le doy a la IA, que también es para automatizar procesos per se, es de escribir los leads para los closers, ¿ya? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, en sí el closer, en mi caso, que yo soy appointment setter, en sí, bueno, en sí cuando tú le haces el triaje al lead, para los que, bueno, si alguien está viendo y no tiene contexto de qué son ventas, el triaje es como un proceso de entender si a la persona o al lead, que es el cliente, como el prospecto para que se cierre como cliente, ver si lo podemos ayudar, ¿ok? Se le hacen una serie de preguntas para ver si lo podemos ayudar. Y en este caso, cuando yo termino la conversación, automáticamente me vengo acá y comento el contexto del lead, ¿ok? Pero el closer, que es el cerrador de ventas, necesita un contexto clave para entender cuál va a ser el siguiente paso en la videollamada, que es con el closer, que es para el cierre per se de la venta, ¿ya? En este caso, lo que yo hago es decirle el nombre, el número de teléfono, la fecha de la agenda y en sí la descripción del lead o de la persona con la que yo conversé y ver si califica o no o cómo hay que abordar a esa persona. Por ejemplo, este lead se llama José,
En sí su número de teléfono es 57 328 424 3821. La fecha de la agenda es para el día de hoy a las 8 p.m. hora Miami. Y en sí, actualmente este lead puede invertir unos 1.000 a 2.000 dólares al mes en su educación. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este lead para aprender en la mentoría? Su objetivo es primero dejar su trabajo tradicional porque lleva 10 años en este trabajo, y segundo es porque quiere ayudar a su familia a, bueno, a que salgan del país en el que se encuentran. Actualmente, bueno, en el país no, como en la sección del país donde se encuentran, porque están en un barrio que a él no le gusta mucho, y por eso quiere generar mucho más dinero para sacarlos de ese barrio y llevarlos a uno mucho más seguro. Este lead puede invertir tiempo en horas al día sin ningún problema y está súper interesado. Y por ejemplo, yo comento eso después de una llamada, por ejemplo, de 15 minutos, que normalmente 10 o 15 minutos que dura un triaje, y en sí yo envío esto. ¿Qué me demoré? Me demoré 2 minutos, 1 minuto y medio comentando el contexto del lead, y automáticamente me da un contexto del lead per se. Y lo da y busca la comparación de la fecha, de la fecha no, sorry, de la hora per se. Si por ejemplo, si hoy es 8 a Miami, 7 Colombia. ¿Vieron? Situación económica, 1.000 a 2.000. Y en sí la descripción del lead. ¿Ok? Y esto es una preestructura que ya está. Y yo, bueno, yo en sí, en base a al contexto que yo le doy, me crea esa preestructura. Y esto, en vez de yo escribir nombre, número, dolor, etcétera, yo se lo comento todo aquí. Y en la descripción eso lo coloca muy, muy resumido. ¿Por qué lo necesita resumido? Porque el closer, ok, el closer si está atendiendo una llamada y va a otra automáticamente, esta descripción o este como proceso, primero le va a dar el nombre, segundo le va a dar el número, que solo le da clic al número. Por ejemplo, en WhatsApp tú le das clic a este número así tal cual como yo lo envío y te lleva automáticamente a contactar el lead. No necesariamente debes guardarlo, etcétera, sino que le das clic y automáticamente lleva al closer a contactarse con el lead para enviarle el link de Google Meet para que se pueda unir a la videollamada con él. Em, la ciudad donde se encuentra, esto es mucho contexto para, bueno, también cómo abordar el lead, etcétera. La hora, ya sabemos la hora, como a la hora que debe ser. La situación económica y la descripción, ¿vale? Y acá a veces se coloca como un aviso, como, ok, está súper interesado o este lead está desconfiado y cosas así, ¿ok? Y esta estructura me ayudó muchísimo, bueno, me ha ayudado muchísimo y ha ayudado a los closers para tener contexto rápido y además también tener una estructura muy sólida de que el contacto sea muy, muy rápido, y eso nos gana mucho más tiempo a todos, ¿ok? Y bueno, eso serían las cosas como reportes al día, ¿ya? Que son los reportes del día, que es el end of day, que es el fin del día, que es el que, bueno, da contexto de lo que sucedió con cada lead, de dónde vino, etcétera. Y el otro que es como para dar contexto al closer del lead, que es crear resúmenes para los closers, que son los cerradores de venta. Y en sí, llenar trackers, ¿ya? Llenar trackers es un proceso que, como les comenté, es muy importante para mantener tu rendimiento y porque, bueno, te fue mejor el mes pasado, porque te fue mal el mes pasado, porque te has mantenido y de repente fue un bajón, porque en sí te mantiene informado de tu rendimiento, ¿ya? Y es muy importante tanto para ti como para la empresa en la que trabajas para mantener tu KPI, que es como tu Performance, como el rendimiento que le estás dando a la empresa y también rendimiento como que estás generando tú o el valor que estás generando a la empresa, ¿ok? Y el llenar trackers también te va a funcionar en un futuro para, bueno, si ya no vas a seguir en esa empresa, sino que quieres ir a una más grande, una más sólida, etcétera. Si tú le das un tracker no, por ejemplo, en sí yo durante un año completo generé el 90% de asistencias de agendas calificadas en todo el año y mantení mi KPI de esa forma, mi rendimiento de esa forma. Y bueno, normalmente primero necesitan prueba de que eso es cierto, y segundo, a veces normalmente necesitan pruebas, y las pruebas son llenar trackers y tener tu tracker a la mano. Y, ok, muéstrame tu tracker, normalmente te diría una empresa. Tú les muestras tu tracker porque no va a ser como que tú vas a llenar un tracker sí porque sí, sino que normalmente un tracker se entiende
de que eso es cierto, de que tienes los datos en la mano, de que eso fue real, que generaste esos resultados. Y bueno, ya después, si te aceptas en la empresa, te dan un tiempo de prueba y si logras lo mismo que comentaste que eras capaz de lograr, bueno, vas a tener mucha más credibilidad en el mercado como comercial, ¿ya? El seguimiento. Uf, el seguimiento es una de las partes más fundamentales, primero, para cerrar personas, cerrar clientes, porque es, primero, hay personas que no pueden obtener una formación o un servicio o un producto ahora, ¿ya? A veces es por confianza, que no tienen confianza, a veces es porque no tienen dinero o a veces por temas logísticos. Dinero, tiempo, eh, no está en un lugar todavía tanto mental como geográficamente correcto para tomar una formación. Pueden haber muchos factores, pero hay veces que normalmente son esos tres. Y en sí el seguimiento es como que literalmente seguimiento, que tú debes mantenerte allí como top of mind, como en el tope de la mente o en el tope de la, sí, del tope de la mente de la persona, de tu lead en este caso. Y hola, ¿cómo estás? O ¿qué tal va tu día? ¿Qué tal has pensado sobre la última vez que conversamos? Si quieres lograr todavía esta meta, etcétera. Siempre te debes mantener allí, como de que si la persona en su momento quiere aprender tal habilidad, en sí, si tú le hiciste seguimiento, la primera opción que le va a venir a la cabeza, mira, José en sí me ha estado escribiendo siempre como he estado, si he estado implementando algo del material que él me compartió, etcétera. Eso es muy importante, pero el seguimiento lleva tiempo y a veces se vuelve tedioso porque las personas a veces, primero, a pesar de que tú te estás preocupando por ellos, de que en sí, bueno, les compartes material, videos, estás, cómo estás, etcétera, no contestan o te gostean. Y a veces se vuelve tedioso, a veces ellos no lo hacen porque sí, ya, sino que son cosas que pasan, ¿ya? Pero si tú mantienes ese seguimiento constante, vas a estar, como te comenté, en top of mind, como en el tope de la cabeza de sus pensamientos, y también en sí va a haber un día o te bloquean o te contestan, pero hay un proceso de que puede agilizar mucho más el seguimiento. Como que yo pienso muy bien en el proceso de, por ejemplo, si y vamos a hacer tipo, no una prueba de cómo yo lo hago, porque yo lo hago de una forma diferente, sino una idea que me gustaría que tengan. Si estamos en un Google Sheets, ¿cierto? Un Google Sheets justamente tú ahora puedes hacer cosas con la inteligencia artificial. Yo le voy a dar como a probar ahora. En este caso, yo puedo decirle como, mira, me gustaría crear en sí un formato para hacer seguimientos a leads, ¿ya? Y bueno, le voy a decir, mira, me gustaría, porfa, crear tipo una tabla, pero para hacerle seguimiento a leads, a clientes de que ahora no se cerraron o no se concretó una agenda porque le hice triaje y no se concretó, sino que, bueno, me gustaría hacerle seguimientos constantes, ¿ok? Y bueno, lo que podría funcionar o lo que tengo en mente es primero, bueno, en la primera columna, su nombre, en la segunda, su número, en la tercera, su correo, y en la cuarta, tipo, un formato como de stage, como de, sí, en qué se encuentra, en qué stage se encuentra, tipo, seguimiento, seguimiento caliente, o bueno, no tanto stage, sino como seguimientos por días, ¿ya? Seguimientos por días. Por ejemplo, seguimiento después de que yo coloque tipo un stage cada 3 días, no, cada 3 días no, al tercer día, después al séptimo día, después al décimo día, después al el día 15, después al día 20, después al día 30 y así sucesivamente, pero no con mucha expansión, pero como para mantenerme top of mind en el lead, ¿ok? Y me gustaría también una forma interactiva eh, para yo mantenerme como constante en el punto del seguimiento para los leads. Y no sé si tienes la capacidad de primero crear eso y después crear un script de Google Script, para que eso, cada vez que yo necesite hacerle un seguimiento a una persona, se me envíe automáticamente a mi correo. Como de que, José, mira, tienes un recordatorio de que necesitas hacerle seguimiento a esta persona tal día o a estas personas tal día. Y eso. Y bueno, le comento eso porque, primero, necesito una estructura en la cual yo tenga contexto muy claro de a quién le estoy haciendo seguimiento, qué día de seguimiento tengo, etcétera. Y bueno, también hay algo muy importante que sería bueno,
y también agregar como, por ejemplo, si me respondió como un formato o una columna, todavía no tengo como muy bien la infraestructura de cómo se podría crear, pero te estoy dando la idea como para que me ayudes a crearlo. De si la persona me contesta, que, que coloque como de qué día me contestó y con qué mensaje me contestó. O cuántas llamadas le hice para contestarme. Pero normalmente el seguimiento se hace como por audio o por mensaje. Sí que sería bueno de que, ok, después de cuántos días me contestó y me continuó contestando y en sí también qué mensaje funcionó para que me contestara y también si al final se concretó una nueva agenda con el closer para que pudiera haber un cierre o un prospecto de cierre allí. Y bueno, en sí esto es muy importante y lo comento primero para mantener como contexto del lead y de qué me funcionó, qué no me ha funcionado, por qué no me ha funcionado, etcétera. Y además de eso, lo del script de Google, hay un formato que mucha gente no conoce, ojo, y está muy infravalorado, eh, sobre infravalorado no, en sí nadie lo conoce, en pocas palabras, y no le da mucho hype, es a AppScript. AppScript es una tipo app, en pocas palabras, de Google que se conecta, bueno, aquí no me dejo conectarlo, pero que se conecta al ecosistema de Google, ¿ya? Se conecta al ecosistema de Google y el ecosistema de Google son Google Sheets, son Google Docs, lo que sea, pero normalmente es para Google Sheets y tú puedes automatizar procesos para lograr como para lograr que tu Sheets realice procesos per se para, bueno, automatizarlo, ¿ya? Como por ejemplo, como cuando llegue el día de un seguimiento de un lead, envíame un correo. Pero ¿cómo tiene la capacidad de enviarme un correo? Porque en sí, como es de Google y si tú tienes Gmail, te puede enviar un correo automáticamente sin tu necesidad de conectar otras herramientas, sino que con Google Script lo puedes lograr. Pero me dice como que no se puede abrir este archivo en este momento. Eh, bueno, al parecer no se puede abrir por el momento a causa de que puede que haya un error o puede que no le colocamos nombre ni nada por el estilo. Así que vamos a hacer esto. Igual yo les comenté la idea, por si no funciona todavía el app script, yo le comenté la idea y bueno, también ustedes tienen contexto de la idea y en sí vamos a ver qué crea, ¿ok? Igual yo, como todo este tipo de prompts, etcétera, acá abajo hay una página donde yo, bueno, si ustedes entran, dejan su nombre y su correo y les va a llegar un correo automático primero de los videos, bueno, si hablo de videos aquí que les recomiendo ver, y bueno, hablando de videos que les recomiendo ver, si quieren aprender como temas de IA y bueno, agentes de código, que en sí, si quieren saber como qué son agentes de código, etcétera, en ese correo que les va a llegar una clase, una masterclass que hice que casi de 3 horas para entender las bases sólidas de un agente de código y además también si les gusta como el tema de la IA y también procesos que se pueden automatizar día a día, bueno, los invito a suscribirse y a darle un like, porfa. Pero bueno, aquí me dice como creación del tracker Leads interactivo, diseñaré un tracker de Leads interactivo con cálculos automáticos para los días de seguimiento. Y yo le digo aprobar. Para aprobar, apruebo como que haga esa creación. Y bueno, como les estaba comentando, en sí, aprender de la inteligencia artificial y más si ustedes están en ventas y más si necesitan tiempo para contactar a muchos más leads o para, bueno, pasar con la familia, tiempo libre, etcétera, esto es muy, muy recomendable. Aprender a usar IA y más en la actualidad, si eres de ventas, si eres de cualquier nicho, es importante, ¿ya? Porque en sí mucha gente tiene el miedo de que, ok, la IA me va a reemplazar, pero no, el miedo que deben tener es que los van a reemplazar las personas que saben usar IA y no la IA per se. Así que eso, es un muy, muy importante que tengan eso presente, ¿ya? Y bueno, ahí está empezando a crear, está empezando nombre, número, correo, fecha de triaje, stage, seguimiento día 3 seguimiento día 7 y miren, me está creando las stages, pero vieron, esto yo no estoy creando nada, esto lo está creando la IA, esto lo está creando Gemini, que es el modelo de inteligencia artificial de Google, automáticamente. Miren mis manos aquí, literalmente, y eso se está colocando automáticamente, no hay cortes. Bueno, sí, me quedo callado un poco, como de, sí, como así, por ejemplo. Y bueno, un ejemplo de que si me quedo callado y hay un corte, y vuelvo acá, y en sí, bueno, en pocas palabras, ahí sí vieron un corte. ¿Por qué? Porque también para editar mis videos uso inteligencia artificial.
Así que si quieren también tener contexto de cómo logro eso, en ese correo que les comenté de que si ustedes dejan su número, su nombre y su correo, les va a llegar un video de cómo automaticé primero la creación de contenido en YouTube y segundo, la creación de subir contenido a las redes sociales como YouTube, bueno, YouTube Shorts, Instagram, TikTok, etcétera. Y bueno, también les va a llegar ese video, que es muy bueno, la verdad. No es por ego ni nada, pero es muy bueno. Así que espero que le saquen mucho provecho y bueno, también le den un like. Pero bueno, me dice que está implementando el plan, configuró de la estructura base, encabezados y validación de datos, automatización de fechas, diseño visual y alertas, script de recordatorios por correo. Bueno, algo que me parece interesante es que no, yo tenía conocimiento de que podía crear esto, cosas dentro del Google Sheets, pero no sé si tendrá la capacidad de crear el script en Google Script, en AppScript. Eso sería increíble si lo creo. Pero me dice que ha transformado, entendiendo tus datos, stage, que es seguimiento, seguimiento caliente, agendado, perdido. Fechas automáticas, al ingresar una fecha en la columna de fecha triaje, las fechas de seguimiento de día 3, día 30 se calcularán automáticamente. Ojo, alertas visuales, las celdas de fechas de seguimiento se resaltarán en rojo cuando la fecha sea igual o anterior al día de hoy, indicando que es momento de contactar al lead. Interacción rápida. Marca la casilla en las columnas respondió y nueva agenda concretada para mantener un registro rápido de la interacción. Acciones completadas. Estructura y diseño. Renombrando la hoja principal, configuración de encabezados profesionales y ajuste del ancho de las columnas. Validación de iteración, automatización y script de correos. Creación, bueno, vamos a ver, eso me parece interesante si lo creo, pero como vieron, no me dejaba como iniciar sesión, ¿vieron? Pero bueno, puede que lo haya creado en el backend de Google y puede que no nos hayamos dado cuenta. Y como vamos a colocar como tabla de seguimiento. Miren, pero esto me parece increíble porque es que no es tanto que creó la tabla. Miren, aquí número, pero ya van a ver lo que acabo de ver. Ok, aquí están los stages, primero. Segundo, miren esto. Hizo una fórmula, ¿ok? Y no tanto eso. Las fórmulas las hizo en cada punto y las compara dependiendo de los días que son, va a recalcarlas en rojo como nos dijo y así hasta el día 30. Y me dice, ¿respondió o no? Y aquí uno coloca respondió o no y va a suceder el proceso. Y fecha de respuesta, mensaje slash acción efectiva, que es lo que funcionó. Llamadas realizadas a esa persona, nueva agenda concretada, si sí, se le coloca eso y se guarda automáticamente. Y eso, me parece súper bueno, la verdad y compara, claro, compara la fecha de triaje con la fecha del día de seguimiento. Si respondió fecha de respuesta, mensaje está muy bueno, la verdad. Igual yo tengo otro proceso que lo automatizo con otra cosa y con una plataforma llamada N8N. En sí también yo les dejaré en ese mismo correo un video donde, bueno, explico un poco cómo instalar N8N y en sí un poco de N8N también. En sí también en los próximos días estaré compartiendo un poco más sobre qué es N8N, cómo usarlo en la era de la IA, que está mucho más compleja la IA, etcétera. ¿Ok? Así que manténganse updates allí, suscríbanse para que les llegue la notificación de ese nuevo video y manténganse como al día con la IA. ¿Ok? Pero bueno, ya vieron la capacidad de qué se puede crear con esto y cómo lo creó y en menos de 5 minutos lo creó. Que, ok, esto uno lo puede hacer manual, pero lo hubiéramos hecho manual, todo esto y las fórmulas y todo, nos hubiera tomado, si somos expertos en Google Sheets, 15 20 minutos, hasta 30, pero lo hizo en pocas palabras. Así que ya como ven, es impresionante. Y bueno, allí en sí, en pocas palabras, automatizamos el seguimiento per se y lo tedioso de estar recordando como de seguimiento, etcétera. Otro tip también que les recomiendo mucho es como usar las tags de WhatsApp que son las etiquetas para mantener como, ok, este lead es caliente, seguimiento caliente, agendado, cerrado y mantener un tracking también
en tu forma de contacto. Si no contactas por WhatsApp, sino que contactas a través de un CRM, también mantén ese tracking de tags, de, como etiquetas, ¿ok? Que es muy recomendable para llevar tracking de todo y que nadie se te pierda. Y bueno, y el seguimiento, como les comenté, es lo peor. Insistes, te dejan en vistos, insistes otra vez hasta que te contestan. Y bueno, como han podido ver, la IA te devuelve tus horas, ¿ok? Y tú dedícalas a vender o a las personas, en este caso puede ser para conocer personas o para aprender mucho más de ventas o para aprender de IA conmigo. En sí recuerden suscribirse para, bueno, mantenerse updates en sí sobre la IA y cómo usarla en tu día a día y de la mejor forma y también de cómo usarla para crear cosas increíbles, ¿ok? Pero eso. Y eso sería, chicos, eso sería por este video. En este caso era un video rápido. Quería darles contexto como a las personas que están en como en el environment, en el ambiente de ventas, en pocas palabras, appointment setter o closer también, porque todos estos procesos que comenté he ayudado a varios amigos, closers y setters, y en este caso también ayudo en la empresa en la que estoy a automatizar procesos como recordatorios, además de recordatorios, también mantener a los closers como esa información rápida, por ejemplo, de los reportes. También, por ejemplo, en el EOD que les comenté, que es End of Day, como lo del fin del día. En este caso, muestro como de todas, de dónde viene cada una de las agendas para mantener un tracking. Y si, por ejemplo, un día una persona no llenó un tracker, no se puso cualquier cosa, buscamos en el End of Day y en sí allí va a estar la información. ¿Por qué? Porque yo, al momento de que voy a enviar el End of Day, coloco de dónde vino cada agenda, si hizo no show, si se reprogramó y si se reprogramó, para cuándo se reprogramó, qué pasó con ese lead, etcétera. Y bueno, si en sí no tienen como varias cosas separadas, como pueden ser Google Sheets, End of Day. Normalmente las empresas tienen Google Sheets, End of Day y CRM. Hay otras que solo tienen CRM y End of Day. Si tienen CRM es lo mismo, ya es lo mismo y pueden usar la IA para procesar las cosas dentro del CRM también. Así que no se preocupen por eso, porque literalmente la capacidad que tiene la inteligencia artificial ahora pueden hacer maravillas con eso. Y en sí, si ven otro de mis videos, etcétera, se van a dar cuenta de eso, de lo increíble que es esto. No es como que se lo estoy comentando, sino que llevo un año, casi un año y más, usando la IA tanto para mi proceso bueno, como comercial, y segundo, como para mi día a día, y tercero, para crear contenido per se como este, ¿ok? Crearlo, editarlo, subirlo y divulgarlo. ¿Vale? Así que esto es otro nivel. Así que eso, chicos. Espero que se mantengan update, espero que les haya gustado, espero que les saquen el mayor provecho, porque puede que no usen lo mismo que yo o no tomen las mismas ideas, pero les va a dar una idea base, porque siempre a veces necesitamos como ideas de otros para activar otras ideas de nosotros, cómo implementarlo en lo de nosotros. Y eso, chicos, acá abajo dejen comentarios como de si tienen preguntas, dudas o también, si tienen una idea de un video que les gustaría, de cómo se podría automatizar tal cosa, José, o cómo se podría lograr esto, me lo dejan acá abajo y yo estaré atento, ¿ok? También feedback, recuerden, el feedback es muy bueno si, no sé, José hubieras explicado un poco mejor esto, o en sí, cualquier cosa, ¿ya? Por el feedback es importante para traerles el mayor valor posible a los videos. Y eso, chicos, en este caso nos vemos en un próximo video. Bye bye.